hoy nos corresponde entonces continuar. Estamos estudiando el capítulo 5 del libro Una luz a las naciones. Y hemos estado hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el tema del capítulo 5. La muerte y la resurrección de Jesús y la identidad misional de la iglesia. ¿Ya? Entonces, creo que siempre es bueno hacer un resumen para que podamos también tener fresco en la memoria cuáles son los temas que hemos estado tratando y cómo la Biblia ha estado desarrollando esos temas. Así que antes de hablar de la resurrección, que es el tema que vamos a conversar el día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? ¿Qué hemos visto? ¿Qué recuerdan, hermanos? ¿Qué cosas tenemos dentro de todo este estudio? De toda la narrativa bíblica, obviamente. ¿Qué cosas sabemos? Esto nos ayuda para interpretar la Biblia. Ya, la metanarrativa, que es lo típico, ¿eh? De hecho está marcado ahí, no sé si lo vamos a escribir ahí mismo. No sé por qué lo borro entonces si al final lo vuelvo a anotar. Creación, caída y redención. Muy bien. Y redención. Por tanto, vamos a ver cómo a través de la muerte de Cristo, a través de la obra de Cristo, se empieza a recrear la creación. ¿Ya? Es un concepto que se ocupa también en teología, la recreación. Y de hecho creo que en un salmo de David también está esta idea de se recrearán mis huesos. Creo que está por ahí también esa idea, que es volver a limpiar de los efectos del pecado, volver a ser como era. Entonces tenemos que Dios crea un mundo, establece un mundo, vemos que Dios da una orden, da un mandato, obviamente Adán y Eva pecan ante Dios, fallan, el pecado entra, distorsiona toda la creación y vemos que ahí empieza la redención. Eso es lo que nosotros conocemos como la redención, que parte en Génesis capítulo 3, cuando está la promesa de la simiente. Y ahí está, por decirlo de alguna forma, el protoevangelio, que proto significa primero o primer elemento, de ahí viene la palabra prototipo. Protoevangelio es la primera predicación del evangelio. ¿Ya? Entonces, el evangelio no se predica por primera vez en el Nuevo Testamento, el evangelio se predica en el Génesis. Ahí es cuando Dios es el primer predicador, quien anuncia que a través de la simiente de la mujer iba a venir la esperanza, la salvación. Y eso es un punto clave. Nosotros vemos a través de la narrativa bíblica que Dios está mostrando ciertos atisbos de la redención. Vemos que a través de Abraham forma un pueblo, ¿cierto? Génesis 12, los primeros versículos de Génesis 12 nos va a mostrar esta idea de que a través de Abraham va a formar una familia que va a ser la familia que va a bendecir a las naciones, la cual va a redimir de los efectos del pecado. Y luego también vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 19, cuando Dios ya ha sacado a Israel de Egipto, Él les da también un mandato, pero también les da una identidad. Ustedes son mi pueblo, un reino de sacerdotes. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo ahí es decirles que Él los ha sacado de Egipto con un propósito, de ser los intermediarios entre Dios y los pueblos paganos. Esa es la labor de Israel. Nunca fue una labor o nunca fue un tema de exclusividad, de que Israel era el pueblo especial, sino que Israel tenía el llamado a ser quien llevase la salvación a las demás naciones. Israel falla en ese propósito, por lo tanto vemos que los efectos del pecado siguen vigentes a causa de la dureza del corazón. Israel sigue fallando y vemos que Dios a través de los profetas anuncia el nuevo pacto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El tema del nuevo corazón también, un corazón que ya no va a ser de piedra, sino que va a ser de carne, ¿cierto? Entonces, está prefigurando otro ámbito de la redención.
Vemos que Jesús aparece en la historia, ¿ya? No es que Jesús haya sido formado en el siglo I, sino que Jesús irrumpe en la historia. Él es el Dios encarnado, está ahí, inicia su ministerio, y una de las frases que está muy relacionado con Jesús, con su ministerio, tiene que ver con el reino. ¿Se acuerdan de eso? El reino. ¿Qué es lo que se enseña acerca del reino? El reino ha llegado, o se ha acercado también. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el reino ha llegado o se ha acercado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa? Esto es clave para la interpretación bíblica. El reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? ¿Qué implica o qué significa eso? Que el rey tomó posesión. Tomó posesión. Ya. Pregunta. Y esto es interesante, hermanos. ¿Cuándo la Biblia menciona por primera vez la idea del reino? ¿Se lo han preguntado? ¿Cuál es el primer momento en el cual la Biblia da luces del reino? ¿Ya? ¿Alguien sabe cuál es el texto puntual en donde se hable por primera vez del reino? ¿No? Un figuero. ¿Alguien se lo conoce? ¿Sí? ¿Será Éxodo 19:6 cuando dice, y vosotros seréis para mí un reino sacerdote y una nación santa? Antes de eso, en realidad. ¿Abraham? Antes de Abraham. ¿Alguien se lo había preguntado? ¿Cuándo por primera vez la Biblia habla de reino? ¿Y quién es el rey, en primer lugar? Claro, sí, tiene que ser Génesis. Por descarte nos quedamos con Génesis. Éxodo 19, ¿o no? Ya. Sí. El concepto de reino de Dios, o en la Escritura, está en Génesis 2. Vaya a Génesis 2. Porque esto que vamos a hablar hoy día va a complementar también lo que estamos hablando en las predicaciones de Hebreos. Y tiene mucho sentido con lo que también vimos en la clase pasada en la escuela dominical. Génesis 2, versículos del 1 al 3, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Dónde está el reino acá? Sí, está hablando de otra cosa, nada que ver. El reposo. Moisés, cuando escribe el Génesis, y esto es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿a quién le está escribiendo? Le está escribiendo a los israelitas, aquellos que sacó de Egipto, aquellos que están reencontrándose con el Dios de sus padres. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Él, al escribir el Génesis, al narrar el Génesis, él lo que está mostrando es que el Dios de los padres, en este caso el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el Dios verdadero, es el único Dios. Por lo tanto, cuando Moisés narra, por ejemplo, que Dios crea dos lumbreras que son el sol y la luna, no está diciendo que Dios creó el sol y la luna. Para nosotros es como lo obvio, ¿cierto? Lo que está diciendo Moisés es que los dioses paganos de las naciones que están circundando a Israel, ellos creen que el sol y la luna son dioses.
Y Moisés está diciendo, esas cosas las creó Dios. No son en realidad el verdadero Dios. Cuando Moisés dice que el hombre es creado a imagen de Dios, varón y hembra los creó, lo que le está diciendo en primer lugar a los receptores del libro de Génesis es que todo ser humano es portador de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque las naciones paganas de alrededor creían de que solamente los reyes eran imagen de Dios, que los reyes eran los representantes de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Que no, que todo el ser humano es representante de Dios. Varón y hembra los creó y ambos son imagen de Dios. Entonces lo que Moisés está haciendo es confrontar los relatos de los pueblos paganos. Y cuando habla del reposo, también lo está haciendo. Porque acá nosotros tenemos una concepción quizás errónea o tiene que ver también quizás con la traducción, que asociamos esta idea de reposo como algo de descansar, ¿cierto? Como que siempre lo asociamos al descanso. Pero en realidad el reposo no significa eso, no tiene que ver con eso. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿ya? Y esta es la pregunta o la clave interpretativa. Cuando Moisés escribe esta idea del reposo, tiene en mente también los relatos paganos. ¿Y qué creían las naciones paganas? Y esto usted puede buscarlo en internet, ¿ya? Si tiene ChatGPT, búsquelo también ahí, le va a ser más fácil la búsqueda. Pero busque, por ejemplo, cuáles son los mitos en relación al reposo de los dioses paganos en el cercano Oriente. Y el reposo tenía que ver con la entronización de Dios. Los relatos paganos decían, y había relatos que decían que los dioses peleaban, y cuando terminaban de pelear, esos dioses reposaban y ejercían dominio sobre la creación. Entonces lo que Moisés está haciendo acá es decir de que el Dios de Abraham, el Dios de los padres, es el Dios verdadero, que creó todas las cosas, y Él reposó en el día séptimo, y Él gobierna en toda la creación. Entonces cuando dice, y acabó Dios, acabado los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y está hablando de ejército incluso, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. No es que Dios se haya cansado, lo que nos está diciendo es que Él crea, hace todo en 6 días, y el séptimo día es el cual Él corona o se establece como rey de la creación. ¿Se entiende la idea, cierto? Esa es la idea del reposo. Por tanto, y aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero esta es la implicancia importante. Cuando después Dios da la ley y establece en el 4º mandamiento de acordarse del día de reposo, y cita Génesis, lo que está haciendo es decir que Dios es rey. Por tanto, Israel tenía que guardar el día de reposo, no porque ellos se cansaran, sino que era un día en el cual Israel tenía que recordar que Dios es el rey. Y por eso Jesús después dice que Él es el Señor del reposo, porque Él es el rey. Él es nuestro reposo. ¿Y Pablo? Yo estaba pensando que podría ser un paralelo con la expresión de cuando Jesús se sienta en el trono. En definitiva, ya terminó su obra de redención, como lo que hacían los sacerdotes, que presentaban, ¿no es cierto?, continuamente holocausto o expiación por los pecados. Entonces estaban casi 24/7 ahí en el Ministrando, templo, claro. Parados, y él, esa expresión como que se refleja de que Jesús cumplió con la expiación y se sentó en el trono, ya no hay más. Claro. Sí, y por eso el Nuevo Testamento y los relatos apostólicos van a tener esa idea de que Jesús está gobernando, que Jesús es rey. ¿Y por qué es importante eso? Porque tiene que ver con esto, de que Él está gobernando la creación. Y lo vamos a ver después en la predicación de hoy, cuando habla el autor de Hebreos de que Dios lo sujetó todo, o todo fue sujeto a Él, a sus pies. Tiene que ver con eso, de que en la creación Dios establece su reino, su trono,
el pecado, ¿qué es lo que hace? Distorsiona ese reino, distorsiona el poder, la hegemonía de Dios, o sea, dentro de la soberanía de Dios, obviamente. ¿Quién asume ese reinado? Las tinieblas, Satanás, y Cristo viene a recuperar ese trono. Esa es como la idea bíblica en relación al reino. Entonces, cuando Jesús aparece en la historia y se dice que el reino ha llegado, que el reino se ha acercado, lo que está diciendo la Escritura es que Jesús ha vuelto a recuperar el trono que le pertenece. Y por eso el autor de Hebreos también va a decir de que Cristo es el creador. Y lo va a conectar con esto. Él creó y Él viene a recuperar su trono. Y todo fue sujeto a sus pies. En Él se propuso reconciliar todas las cosas, como diría el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros veíamos la clase pasada, no sé si se acuerdan, hablamos de la muerte de Jesús, ¿cierto? Que la muerte de Cristo no tenía que ver solamente con temas espirituales, que a veces como que pensamos eso, de que Dios vino a librarnos del infierno, a salvarnos de la muerte eterna, cuando en realidad vemos de que la obra de Cristo va más allá que eso. Nos libra de la muerte eterna, que claramente es una consecuencia de la caída, pero también Él está reconciliando todas las cosas, toda la creación, el cosmos. Y veíamos, ¿se acuerdan lo que significaba cosmos? Orden, ¿cierto? Armonía, la belleza, todo esto que Dios creó bueno y se distorsionó con el pecado, Jesucristo lo viene a recuperar a través de su reino, de su trono. Hermano Ramiro. Sí, agregar algo ahí con respecto para que tengamos que son tres personas. Sí. El Padre, sabemos que todas las cosas proceden del Padre. Y el Padre, todo lo hecho fue por su Hijo. Pero recordar también que todo procede del Padre. Porque muchas veces nos confundimos como decimos, Jesús creó, hizo todo para Él. Si bien es sí, pero por la voluntad del Padre. Sí, es que eso está dentro de lo que nosotros conocemos como el pacto de redención, que es como el pacto intratrinitario, en donde antes de la fundación del mundo, cada una de las personas de la Trinidad asume una función. El Padre va a ser el que va a dar al Hijo, por ejemplo. El Hijo es el que se somete a la voluntad del Padre, el que se encarna, viene a morir por el pueblo o por las ovejas que el Padre le dio. Hay una obediencia. Y la misma Escritura nos dice que a través de esa obediencia el Padre lo exalta y lo reconoce hasta lo sumo. Y luego el Espíritu Santo es el que aplica eso en la vida del creyente. Y el hecho de que nosotros podamos comprenderlo, vivirlo y entenderlo es porque el Espíritu Santo. Entonces, toda esta idea de la redención está en la Trinidad. Claramente, sí. Porque muchas veces decimos que Dios murió en la cruz, pero resulta que el Padre no estaba en la cruz, estaba el Hijo. Y el Hijo era el carne, o sea, era el hombre sí, el Hijo del hombre fue el que padeció en la cruz. Claro, y de hecho lo vamos a ver también en la predicación, que vamos a hablar del tema del Hijo del Hombre. De hecho, creo que ese es el título de la predicación. El Hijo del Hombre, ¿ya? El reino del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, teniendo ya esta idea de que Cristo a través de su obra en la cruz no solamente viene a librarnos del pecado, del infierno, Él viene también a redimir el cosmos, el orden, la armonía de la creación. ¿Y cómo lo hace? Recuperando su trono. Y por eso Él está sentado ahí, a la diestra, hasta que ponga a todos sus enemigos a sus pies. Ya ese es un salmo, si no me equivoco. Eso nosotros vemos en relación a la muerte de Cristo. Entonces, Gojín va a decir de que la importancia de la cruz para la eclesiología, o sea, lo que hace la iglesia, podría resumirse en tres afirmaciones. Primero, la cruz es cósmica y escatológica. La renovación de toda la creación, el objetivo final de la historia, ya está sellada para su consumación gracias a la muerte de Cristo, el pago por la restauración de la creación entera. O sea, nosotros miramos al futuro escatológico esperando que haya una redención del cosmos. ¿Y cómo se va a lograr eso? A través de la muerte de Cristo. Él ya lo hizo, ya pagó, y ahora está redimiendo las cosas. Segundo, la cruz da origen a una comunidad que participa en la victoria de Jesús,
que obtuvo sobre la culpa y el poder del pecado, que subyugaban a toda la creación. El pueblo de Dios participa en la muerte de Cristo, y así es como muere nuestra vieja naturaleza. ¿Ya? Si usted tiene fe en Cristo, usted también fue crucificado junto a Cristo. Y esa es la esencia de la fe cristiana. Si usted está en Cristo, usted ya pagó su deuda. No es que usted haya muerto en la cruz. No es que usted haya sufrido. A través de la fe, la obra de Cristo, los méritos de Cristo son contados como suyos. ¿Ya? Y ahí está esta idea de la sustitución. ¿Sí, hermano Igor? Sí, o también se conoce como la doble imputación. Sí, tiene distintas formas de interpretarlo, pero sí, esa idea de que Cristo asume, en primer lugar, una obediencia pasiva, en el sentido de que Él carga nuestras culpas, esa es la obediencia pasiva, y en segundo lugar, una obediencia activa, que Él cumple la ley. Por lo tanto, nosotros a través de la fe en Cristo, nos hacemos parte de la obediencia pasiva, porque Él carga nuestro pecado en la cruz, pero también nos hacemos parte de su obediencia activa, que ante los ojos de Dios, ante los ojos del Padre, por la fe somos considerados como justos. ¿Ya? Esa es la doble imputación o la obediencia activa o pasiva. ¿Qué término ocupa usted? También, sí, es conocido también de esa forma. ¿Sí? Porque cuando habla, por ejemplo, de la imputación en Romano, cuando dice habla de la justificación, que el pueblo de Cristo fue imputado. Exactamente. Entonces, nosotros participamos también de la obra de redención de Dios a través de la fe. Somos parte de este pueblo redimido. Nuestra naturaleza vieja es crucificada en la cruz. Somos parte de la redención. Y tercero y último punto, va a decir que los miembros individuales del pueblo de Dios pueden ser parte de esta nueva creación y de la comunidad que ahora recibe, solo por el arrepentimiento y la fe, lo que Cristo ha conseguido en la cruz. Si bien los beneficios de la cruz para el disfrute individual muchas veces han sido el aspecto preponderante en la teología de la expiación, debemos entenderlo desde contextos más amplios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a través del arrepentimiento y la fe nos hacemos parte de la obra de Cristo. Pero hay que tener presente de que muchas veces se le ha dado la preponderancia solamente al tema salvífico o de la expiación. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega Semana Santa y nos preguntamos, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Y la típica respuesta es que Él murió por mis pecados o murió para rescatarnos. Cuando en realidad, bíblicamente, la muerte de Cristo en la cruz considera más cosas. En este caso, la redención del cosmos, de la totalidad de lo creado. La muerte de Cristo también representa la recuperación de su señorío, su trono. Por lo tanto, es más que el simple pago de tus pecados. Es más que eso, ¿ya? Y eso es lo que nos muestra Gojín. Ahora vamos a hablar de la resurrección. Vamos a hablar sobre este acto que también significa una declaración de victoria de Dios sobre el pecado. Y vamos a leer algunas citas bíblicas. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Bueno, todo el capítulo 15 en realidad va a estar hablando de esta idea de la resurrección. Pero yo quiero quedarme con el versículo 12 al 14, que dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, el hecho de predicar a Cristo va de la mano con la resurrección. Eso es lo que está diciendo. No podemos separar a Cristo de la resurrección, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la resurrección de Cristo es un pilar fundamental de nuestra fe, que debería estar siempre en nuestras predicaciones, siempre en nuestras enseñanzas.
Porque si efectivamente Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo acá no tiene sentido. Vana es nuestra fe. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos con Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Sabe quién lo tiene? Que lo lea. Sí, por favor. Porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Muchas gracias. Entonces Romanos 8:29 va a decir, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿De quién está hablando acá? ¿Quiénes son estos que antes conoció? ¿Todos los que creyeron? ¿De quién está hablando acá? Del pueblo, de su pueblo. De todos los creyentes. Aquí no está hablando de Israel. O sea, si hay israelitas que son creyentes, claramente están aquí. Pero aquí está hablando de todos los creyentes, está hablando del plan divino. A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo son hechos conforme a la imagen de su Hijo? A través de la fe. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí está la idea de primogénito, que es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué entendemos por primogénito? ¿Mm? ¿Ya? Y cuando se habla de que Cristo es el primogénito, ¿qué es lo que está diciendo? Aplicando esa idea. Sí. La primera creación de los padres y de los hijos, en el sentido de bueno, ellos son eternos, digamos. Claro. Pero en primer lugar, por decir de alguna manera, es su hijo, ¿Ya? el verbo. ¿Ya? ¿Qué significa el primogénito de muchos? De muchos hermanos. El primero recreado. ¿Jesús? La imagen de Dios. Porque se supone que en el principio era el verbo era Dios, y el estaba con Dios, ya estaban los tres. Entonces no fue creado. No fue creado. ¿Qué está diciendo entonces el primogénito? O sea, ¿Cristo fue predestinado? ¿Algo así? No. Ah. No, que es el primero es Como familia. ¿Como familia? En el principio era el verbo, ¿Sí? y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro. Entonces cuando hablamos de primogénito no estamos hablando de nacimiento o de creación, porque Cristo siempre estuvo. Cristo no es creado, Exactamente. es engendrado. Entonces, ¿qué significa esto de primogénito entre muchos hermanos? ¿Ya? ¿El mayor preeminencia? ¿Mm? ¿Único? Que recibe la herencia del Padre. Tiene que ver con el primero que vence la muerte entre los hermanos. Aquel que da inicio a esta victoria hacia la muerte. Es el primogénito en ese sentido. Porque es el primero que vence la muerte y que evidencia esa victoria sobre la muerte. Nosotros a través de la fe nos hacemos parte de eso y somos coherederos o hermanos. ¿Sí? Pero antiguamente más se hablaba del primogénito del primer hijo nacido, como cuando estaba Moisés, el primogénito. Ahí también se menciona la palabra del faraón. Sí, pero no necesariamente primogénito significa el primer nacido. De hecho, tenemos el caso de Jacob y Esaú. Y ahí vemos que en realidad la primogenitura pasa a ser una decisión del padre, más que un tema cronológico. Pero al menos bíblicamente se le da esta idea de preeminencia
como el primero que hace algo, que recibe algo. ¿Ya? Creo que la Cinta quería decir algo y después la Nati. Sí, es que me estaba acordando de igual Hebreos habla de esto, lo que hemos estado estudiando en el domingo pasado y lo que viene ahora, en una parte en la NBI habla de que Jesús lo llama hermanos después de su sacrificio, puede ser. Sí, el capítulo 2. Po. Sí, entonces ahí es donde finalmente se cumple esto, de que él viene siendo el primogénito a través del sacrificio que él hizo en la cruz. Y ahí es como nos salvó a través de eso, es donde él nos comienza a llamar hermanos. Claro, sí, muy bien. ¿Natalia? Que pues tenemos que ver el Antiguo Testamento como sombra del nuevo. Entonces, cuando por ejemplo en Éxodo 13, cuando habla de la consagración de los primogénitos, Jehová habla a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que hable matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales. Mío es. Porque esto era luz de lo esto dibujaba a Cristo, lo que Cristo iba a hacer. O sea, la importancia de Cristo, que Cristo, como aquí dice, cualquiera que hable matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como los animales, mío es. Está hablando de que Cristo iba a abrir esta oportunidad de salvación, de redención, de resucitar, de Claro. vencer la muerte. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento igual habla del primogénito, está apuntando a Cristo. Al nuevo nacimiento, ¿no? A la nueva vida. Él era el primogénito. El que irrumpe esa nueva vida. Y es Cristo, pues, el primero de entre nosotros. Sí. Vamos, sí, hermano Ramírez. Sí, hablando sobre el que nos quiero hablar de Saúl Jacob, recordar también que Saúl perdió la primogenitura. O sea, él era el primogénito, pero la perdió. Pero recibió la bendición de su padre. Como decía, Claro. el primero que abría la matriz de la madre era el primogénito. Claro. Pero ahí también está esta idea, pues, de que al final viene a través de, o se puede asociar un tema de preeminencia, en el sentido de quién recibe esa responsabilidad o esa atribución. Y en este caso es Al final es la herencia. el segundo hermano el que lo hace. Claro. Primero recibe la herencia del padre, por eso que el Señor recibió la herencia de la creación. Exactamente, sí. Bien, estábamos leyendo entonces, hermanos, 1 Corintios, ¿cierto? 15, 20. Vamos con 2 Corintios para avanzar. ¿Estábamos en Romanos? Ah, perdón. Sí, ya. Romanos 8, 29, ya. Vamos a Colosenses entonces. Colosenses 1, 18. Pero vamos a ver desde el versículo 15 en realidad. Porque el versículo 15 también nos puede confundir. Colosenses 1:15. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nuevamente nos enfrentamos a este problema. Está diciendo de que Cristo es creado. ¿Es el primer ser creado? ¿Ya? ¿Ya? Fíjense lo que dice más adelante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Dónde nos está llevando Pablo? Acá, ¿cierto? Pablo tiene en mente esto y está hablando aquí primero. Ese texto diría, o entiendo yo ese texto que está hablando de la importancia que tiene Dios sobre Cristo sobre la iglesia. ¿Ya? Sí, y Pablo va a usar esa lógica. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ya? Podría ser incluso creación caída, las cosas siguen manteniéndose por Él. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Cuándo inicia la iglesia? La iglesia inicia en la redención. Antes de la caída no existía la iglesia. Antes de la caída no existía el pueblo de Dios que redime. Pablo ahora nos está llevando a este lado. Fíjense cómo conecta toda esta idea de ser el primogénito.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito ¿de qué? Dentro de los muertos. Nuevamente la cruz de Cristo. Para que en todo tenga la preeminencia. Está asociada la primogenitura a esta idea de la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar, lo que veíamos en la clase pasada, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué cosa? La sangre de su cruz. Entonces, Pablo, y fíjense el 21, y así vosotros también que erais en otro tiempo extraños, acá, y enemigos, me perdí. Yes. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nuevamente la redención. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pablo conecta esta idea como el primogénito de la creación. No solamente de que Él tiene la preeminencia al ser el creador y el sustentador de todas las cosas, sino que también es el primogénito en lo que es la resurrección y la renovación de la creación, o el reordenamiento de la creación. Y es el primero que irrumpe con la restauración y renovación. Eso es Colosenses 1:18. Vamos con 1 Corintios nuevamente. Volvamos a 1 Corintios 15. Que está hablando también de la resurrección. Y vamos a leer el versículo 20. 1 Corintios 15:20 va a decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿Ya? ¿Qué está diciendo? 1 Corintios 15:20. Exactamente. Tiene que ver con esa idea. Él es el primero, la primicia, lo primero que muere o que vence a la muerte a través de su resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuándo entró? Acá. Y acá entra la redención. La resurrección. 2 Corintios 5, 17. Ya va a presentarnos las aplicaciones de esta idea de la resurrección y la reconciliación. 2 Corintios 15, 17 va a decir lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, yo creo que esto se lo saben, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es lo que está tomando también Pablo en este caso? Está hablando de la victoria de Cristo, la muerte y resurrección, como un acto de reconciliación entre Dios y los hombres. Pero va a decir lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Ya?
Pero si lo pensamos bien, aquí Pablo está hablando ya de un tema personal, de cada uno, del creyente, ¿cierto? Porque si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Nueva criatura es. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Nueva vida. ¿Qué más? Que nuestra naturaleza se modifica ¿Ya? por la presencia del Espíritu. Ahí le da vida a la construcción. Y en términos prácticos, ¿qué significa eso para el creyente? Borrón y cuenta nueva, nacer de nuevo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? Tenemos el acceso directo con el Padre. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo yo entonces, y aquí viene la aplicación práctica, cómo yo, como cristiano, me hago parte de la resurrección de Cristo? Yo creo que lo hacemos de dos formas, que es como el ya pero todavía no. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Ya disfrutamos la resurrección, pero todavía falta la resurrección final, la segunda, con cuerpo incorruptible. Pero entonces, la primera resurrección, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la disfrutamos? ¿O qué implica eso para nosotros? Yo creo que en la parte espiritual nosotros resucitamos espiritualmente, excepto que el cuerpo nuestro va al polvo, o sea, tiene que morir, el cuerpo físico. Pero la resurrección viene de la parte espiritual, lo que se perdió en la caída, que fue la conexión con Dios, eso es lo que se perdió. Entonces, con Cristo y el Espíritu Santo nuevamente recobramos esa comunión directa con Dios. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se evidencia esa recuperación? Un cambio de conducta muy importante. ¿Ya? ¿Y cómo es ese cambio de conducta según la Biblia? Obedeciendo. ¿Ya? Obedeciendo. La palabra. ¿Qué más? Dejando la conducta antigua que dominamos. Exactamente. Muerte al pecado, hacer morir a él, al viejo hombre. Ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. Para derrotarlo. Nuestro corazón ya no tiene una naturaleza caída o pecaminosa. No, es que el Señor nos cambia nuestro corazón. Seguimos lidiando con el pecado, pero nuestro corazón ya ha sido cambiado. Ya, hay una distinción, hermanos, que hay que tenerla presente ahí. Que dice, desde la concupiscencia del corazón vienen los malos pensamientos. El pecado está todavía en el corazón nuestro. Y ahí ¿Pero en quiénes? ¿El ser caído? ¿De ahí de quién está hablando? ¿Del ser humano en su estado natural o de la iglesia? Habría que revisar ahí. habría que analizar. Sí. Pero yo creo que está hablando de la iglesia, porque el antiguo hombre, ustedes tienen que dejar la conducta del antiguo hombre y aferrarse a la nueva criatura que ha generado. Exactamente, sí. Viene siendo obediente a la palabra. Si podemos obedecer a la palabra, por tanto estamos derrotando el pecado. Claro. ¿Hermano Igor? Y por eso dice que nos dio un adelanto, que son las alas. ¿Ya? Para vivir esta nueva vida, nos dio la fortaleza para vencer el pecado, porque es por medio del Espíritu Santo. Exactamente. Y hay una distinción entonces entre el hombre natural y el cristiano. Hay una diferencia sustancial, de que, en primer lugar, hay una restauración o renovación del corazón, pero también está esa arras, como decía el hermano, citando a Pablo, ¿cierto? Pablo creo, que es como la certeza o la garantía de que, o el anticipo de que estamos en el Señor y que podemos vencer la muerte, o que hemos vencido la muerte y que podemos vencer el pecado, en este sentido. Por lo tanto, cuando el cristiano tiene fe, cuando el cristiano llega al conocimiento de Dios, el cristiano también pasa de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron también. Por lo tanto, el cristiano también es llamado a vivir esa nueva realidad. Y eso es importante, hermanos. La resurrección de Cristo no es un tema teórico. Cristo resucitó y gloria a Dios por eso. No. La resurrección de Cristo tiene implicancias para el cristiano. Si usted está en Cristo, usted fue crucificado con Cristo, pero también usted resucitó con Cristo. Por lo tanto, tiene nueva vida. Es llamado a vivir esa nueva vida. Usted ya no está acá. Usted está acá.
A veces pareciera que la iglesia quiere vivir acá. No, pues, nosotros estamos acá. Y la resurrección de Cristo logra eso. Pasamos de muerte a vida, las cosas viejas ya pasaron, nueva criatura somos. Eso es lo que va a decir Pablo en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hay una renovación. Y finalmente, traía Romanos 6, que también nos va a hablar de esta idea de la resurrección. Y con esto cerramos, nos quedan 5 minutitos. Romanos 6, del versículo 1 al 14. Va a ser claro aquí Pablo. ¿Ya? Pablo no va a andar con rodeos. Va a decir de la siguiente forma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está apuntando a la resurrección de Cristo. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo fue que se logró eso? A través de la fe en Cristo. Él resucitó, por lo tanto, hemos muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Ya no somos esclavos del pecado, eso es lo que está diciendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense la sutileza de Pablo. Pablo podría haber dicho, a fin de como Cristo resucitó de los muertos, ustedes también resucitarán en los tiempos posteros o en la segunda venida. Pero Pablo lo centra en el presente. Así también nosotros andemos en vida nueva, para que llevemos una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuevamente la idea de estar unido a Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de Él. La cruz de Cristo, la victoria sobre la muerte. Cristo venció al primogénito. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo habla de enseñorearse, ¿cierto? De que hay un Señor en tu vida. Hay dos opciones. O el pecado es tu Señor, eso es lo que está diciendo, o Cristo es tu Señor. Y es lo que hablábamos acá, de este restablecimiento del reino. ¿Sí, Natalia? Me acordé cuando dijiste eso de cuando Dios habla con Caín. Y Dios también le habla en esos términos, como de señorearse de... Claro, sí. Y son esos textos los que nos ayudan a interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí a Caín? De que él está sufriendo los pecados de la naturaleza caída. Y de hecho la Biblia va después decir de que Caín era del maligno, ¿cierto? O sea, Caín era alguien que manifestaba ese estado caído del ser humano a través de ese asesinato a su hermano. Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanos, claramente la resurrección de Cristo implica, sí o sí,
el vivir una nueva vida. Implica sí o sí ser parte de la nueva creación. Ser parte de la nueva creación, la redención. Y por sobre todo, esta idea del reposo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del reposo, es el verdadero reposo, Cristo. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, cada vez que guardamos el reposo cristiano, lo que hacemos es reconocer que Cristo es nuestro Señor. Y es interesante porque ahí podemos entender por qué la iglesia primitiva cambia del séptimo día al primer día de la semana, el día del Señor. Porque Cristo resucita el primer día. Y ese acto de resucitar es declarar que Él recupera su reino en la creación. Y por eso la iglesia se reúne ese día, en donde reconoce que Cristo es el Señor soberano sobre todas las cosas. Es maravilloso entenderlo de esa forma. La iglesia lo entendió así. Dios, a través de su Hijo, recupera ese trono. Reúne todas las cosas en Cristo. Y nosotros que tenemos fe en Él, somos parte de esa nueva creación. Y domingo a domingo nos reunimos a recordar eso. Domingo a domingo nos reunimos a reconocer públicamente que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Tiene una mayor profundidad teológica entenderlo así de solo un mandato. Cuando vamos a la ley y decimos, acuérdate el día de reposo, como que es simplemente un mandato. Pero cuando consideramos toda la narrativa bíblica de esta idea del reposo en el Génesis, esta idea de reino, esta idea de un reino recuperado a través de la resurrección de Cristo, tiene mucho sentido el día del Señor. Tiene mucho sentido el día del Señor. Es una muestra fuerte del poder, del cambio que hace el Señor al resucitar y dejar el día domingo como el día del Señor, a toda la tradición, a toda la ley, a todas las cosas. El Sabbat cambia en el sentido, o sea, la misma idea de San Jesús. Claro. Porque el Sabbat ya no es el día de descanso para entregarse al Señor, sino que es el día domingo para reconocer al Señor como el... ¿Y es el mismo el Señor el que cambia el sábado? Él es el dueño, el Señor del reposo. Entonces es maravilloso eso, hermano. Y nunca olviden esto, hermano, sobre todo los nuevos. La iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, históricamente siempre ha creído de que domingo a domingo nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Esa es una verdad. Nos juntamos domingo a domingo para celebrar y recordar la resurrección de Cristo. No es solamente en Semana Santa. Domingo a domingo la iglesia se reúne para recordar que Cristo es Rey, que venció la muerte. Y ahí está esta idea del Sabbat, del reposo, de que Cristo reconcilió y venció la muerte y recuperó ese trono que estaba en las tinieblas, que estaba en Satanás, a través del enemigo. Bien, hermanos, vamos a orar. Estamos en la hora, así que vamos a agradecer al Señor por esta clase y vamos a pedirle que Él nos siga bendiciendo. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tenernos reunidos nuevamente para aprender más de tu palabra, más de lo que tú nos enseñas, Señor, y de comprender de que a través de tu resurrección, Señor, podemos disfrutar de esta nueva creación, Señor. Tu muerte y resurrección traen, Señor, esta restauración, no solamente a nuestras almas, no solamente de una forma personal, sino que también a toda la creación, Señor. Y cuando tú resucitaste, tú declaraste abiertamente, Señor, que tú gobiernas sobre todas las cosas, Señor. Que todo fue sujetado a ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a entender, a comprender y guardar esta gran verdad, Señor, de que tú eres el Dios soberano, que venció la muerte, que recuperó aquello que estaba perdido, Señor, y que hoy reclama ese poder en toda esfera de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por eso, porque a través del día de reposo, a través del domingo, del día del Señor, tú nos recuerdas que tú eres el Señor soberano. Tú nos recuerdas que tú venciste la muerte y que tú eres el Dios de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente eso, que no olvidemos que nuestro ser, nuestra vida está en ti, que tú eres el dueño de todos nosotros, Señor.
Te pedimos que tú nos guardes, que nos guíes y que todo lo que hagamos sea siempre con el fin de glorificarte. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.